Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un recordatorio de que Dios nunca ignora las oraciones de un niño. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que sucede en el minuto final te hará creer nuevamente en los milagros. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Santiago tenía 8 años cuando aprendió que no todos los niños tienen un padre que los espere en casa. Lo suyo no fue abandono repentino ni drama de telenovela. Fue algo más silencioso, más cruel. Su padre simplemente nunca estuvo. Un nombre en un certificado de nacimiento nada más. Su madre, Carmen, trabajaba turnos dobles, limpiando oficinas en el centro de la ciudad, regresando cada noche con la espalda doblada y las manos agrietadas por los químicos de limpieza. Santiago la veía dormir en el sofá porque ni siquiera tenía energía para llegar a su cama, y algo dentro de él se rompía cada vez. Vivían en un edificio de 3 pisos donde la pintura se caía como piel quemada y las escaleras gemían con cada paso. El apartamento olía a humedad y a las especias con las que Carmen intentaba hacer magia con lo poco que ganaba. Santiago dormía en un colchón en el suelo, pero nunca se quejaba. Sabía que su madre daba todo lo que tenía. Lo que no sabía era cómo llenar el vacío que crecía en su pecho cada vez que veía a otros niños jugando con sus padres en el parque, siendo lanzados al aire, escuchando risas profundas que él nunca había conocido. La escuela era su refugio y su tormento. Refugio porque allí había estructura, rutina, un lugar donde ser. Tormento porque cada actividad del Día del Padre era un recordatorio de lo que no tenía. Sus compañeros hacían tarjetas, hablaban emocionados de sorpresas planeadas. Santiago fingía estar enfermo esos días. Su maestra, la señora Morales, una mujer de 60 años con ojos que habían visto demasiado dolor, lo notó. Nunca dijo nada, pero siempre encontraba una excusa para que él ayudara en otra aula ese día particular. Era una bondad silenciosa que Santiago apreciaba sin palabras. Una noche de octubre, después de que su madre se durmiera exhausta en el sofá con el uniforme todavía puesto, Santiago se arrodilló junto a su colchón. No era religioso en el sentido de ir a la iglesia cada domingo o conocer versículos de memoria. Su fe era más simple, más directa, una conversación con alguien que esperaba estuviera escuchando. Dios, susurró en la oscuridad con las manos juntas como había visto en las películas. No te pido juguetes ni cosas. Solo quiero un papá, alguien que ayude a mamá, alguien que me enseñe a ser un hombre porque no sé cómo hacerlo solo. Por favor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras apretaba los ojos. No esperaba una respuesta inmediata. Quizás no esperaba ninguna respuesta. Pero algo en él necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba creer que alguien, en algún lugar, lo escuchaba. Lo que Santiago no sabía era que esa misma noche, a 7 cuadras de distancia, otro hombre también estaba de rodillas. Pero sus rodillas no tocaban el suelo en oración, sino en derrota. Andrés Castillo había sido alguien una vez. Ingeniero, casado, con una hija que era su razón de existir. Pero el alcohol tiene forma de desmantelar vidas pieza por pieza, hasta que no queda nada reconocible. Primero perdió el trabajo por llegar borracho. Luego perdió a su esposa, que tomó a su hija de 5 años y se fue sin dejar dirección. El juez le prohibió acercarse hasta que estuviera sobrio. Pero para entonces ya estaba tan profundamente hundido que la sobriedad parecía un idioma extranjero que nunca podría aprender. Esa noche de octubre, Andrés estaba en el piso de su apartamento miserable, más pequeño y más roto que el de Santiago, pero a solo 7 cuadras de distancia. Tenía 42 años, pero parecía de 60. Una botella vacía rodaba cerca de su mano, otra esperaba sin abrir junto a la ventana. Había sido su plan para esa noche, terminar la primera, abrir la segunda y tal vez, solo tal vez, no despertar. Ya no tenía razones para hacerlo. Su hija ni siquiera sabía dónde estaba. Su ex esposa había rehecho su vida,
Él era un fantasma de lo que había sido, un error ambulante, pero algo lo detuvo. No fue una voz desde el cielo, ni una epifanía dramática. Fue algo más simple y más devastador. Encontró una foto arrugada debajo del sofá mientras buscaba un cigarrillo caído. Era de su hija Isabela con 3 años, montada en sus hombros, ambos riendo. Él ni siquiera recordaba ese día, perdido en la niebla de los años, pero la foto no mentía. Hubo un tiempo en que él fue el héroe de alguien. Fue el hombre que podía hacer reír a una niña, que la hacía sentir segura. La sostuvo con manos temblorosas y algo dentro de él, algo que creía completamente muerto, se movió. «Dios», dijo. Pero la palabra salió como una maldición, no como una oración. «Si existes, si alguna vez exististe, dame una razón, una maldita razón para no abrir esa botella». No esperaba respuesta. No la merecía. Había dejado de merecer respuestas hace años, pero la pronunció de todos modos, porque en el fondo del pozo más profundo, incluso los no creyentes buscan algo más grande que ellos mismos. Se durmió en el piso con la foto apretada contra su pecho, y por primera vez en meses no abrió la segunda botella. Fue el acto más pequeño de resistencia, insignificante para cualquiera, pero para él fue como escalar el Everest. Cuando despertó al amanecer con dolor de cabeza y náuseas, lo primero que vio fue la foto todavía en su mano. Y lo segundo que vio fue un volante que alguien había deslizado bajo su puerta. Centro Comunitario San Miguel busca voluntarios para programa de tutoría infantil. No se requiere experiencia, solo corazón. Andrés lo leyó 3 veces. Normalmente lo habría tirado a la basura. Él no tenía nada que ofrecer a ningún niño. Era un desastre, un fracaso, pero la foto de Isabela lo miraba desde su mano, y algo en él, quizás el último vestigio del hombre que había sido, susurró: «Inténtalo, solo una vez». Fue ese susurro el que lo llevó 3 días después a caminar hacia el centro comunitario con las manos sudorosas y el corazón golpeando contra sus costillas como un prisionero desesperado. El centro comunitario San Miguel olía a café viejo y esperanza nueva. Paredes pintadas con murales de niños voluntarios, tableros con anuncios de programas, el murmullo constante de actividad. Andrés se sintió completamente fuera de lugar, en su camisa arrugada y sus zapatos gastados. Casi se dio la vuelta en la puerta, pero una mujer mayor detrás del escritorio lo vio y sonrió como si hubiera estado esperándolo. «¿Vienes por el voluntariado?», preguntó. Andrés asintió sin confiar en su voz. «Perfecto. Tenemos un niño que necesita ayuda con matemáticas y lectura. Su mamá trabaja mucho, no puede estar con él después de la escuela. ¿Te parece bien empezar hoy? Él está esperando en el aula 3. Andrés quiso decir que no estaba calificado, que era un error, pero antes de que pudiera hablar, ya lo estaban guiando por un pasillo. Santiago estaba sentado solo en una mesa pequeña, moviendo un lápiz entre sus dedos, mirando un cuaderno de matemáticas con la intensidad de quien intenta descifrar un código secreto. Levantó la vista cuando Andrés entró, y por un momento ambos simplemente se miraron. Santiago vio a un hombre alto pero encorvado, con sombras bajo los ojos y manos que temblaban ligeramente. Andrés vio a un niño delgado con el uniforme escolar demasiado grande, zapatos con suelas separándose, pero ojos brillantes y alertas. «Hola», dijo Andrés, su voz más ronca de lo que pretendía. «Soy Andrés. Voy a ayudarte con las tareas». Santiago asintió lentamente. «¿Eres maestro?», preguntó. Andrés negó con la cabeza. «No, solo soy alguien que quiere ayudar». Santiago consideró esto y luego señaló su cuaderno. «Estoy trabado en las fracciones. No las entiendo». Andrés se sentó, agradeció que su cerebro dañado todavía recordara matemáticas básicas y comenzó a explicar. La primera sesión fue torpe. Andrés estaba oxidado, nervioso, constantemente cuestionando si estaba haciéndolo bien. Santiago era cauteloso, acostumbrado a decepcionarse de los adultos. Pero algo sucedió alrededor de la tercera fracción explicada.
Santiago se rió de una analogía tonta que Andrés hizo sobre pizzas divididas, y el sonido fue como luz solar atravesando nubes de tormenta. Andrés sintió algo que no había sentido en años: utilidad. Este niño lo necesitaba, aunque fuera solo para entender cuánto es 3/4 de una pizza. Cuando terminó la hora, Santiago empacó sus cosas lentamente. ¿Vas a volver?, preguntó sin mirar a Andrés directamente. La pregunta llevaba más peso del que un niño de 8 años debería cargar: la expectativa de abandono, el miedo a esperar. Andrés tragó el nudo en su garganta. Sí, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Estaré aquí mañana. Santiago asintió, y por primera vez le dio a Andrés algo parecido a una sonrisa antes de salir corriendo. Andrés se quedó solo en el aula, mirando los garabatos en el cuaderno que Santiago había olvidado. Junto a las fracciones había un dibujo pequeño: 2 figuras de palitos, una alta y una pequeña, tomadas de la mano. No tenía etiquetas, no tenía contexto, pero Andrés supo instintivamente lo que significaba. Ese niño no solo necesitaba ayuda con matemáticas, necesitaba lo que Andrés había sido incapaz de ser para su propia hija: alguien presente. Los días se convirtieron en semanas. Andrés comenzó a llegar más temprano, a quedarse un poco más tarde. Descubrió que Santiago tenía hambre de más que conocimiento académico. Tenía hambre de atención, de que alguien escuchara sus historias sobre la escuela, sus sueños de ser veterinario, sus miedos de que su mamá trabajara tanto que olvidara cómo sonreír. Andrés escuchaba, realmente escuchaba, de una manera que había olvidado cómo hacer. Un martes lluvioso, Santiago llegó al centro comunitario empapado, tiritando. Su chaqueta tenía agujeros y sus zapatos hacían sonidos húmedos con cada paso. Se rompió el paraguas de mamá, explicó, como si fuera normal, como si estar empapado y frío fuera solo otra parte de la vida. Algo en Andrés se rompió. Al día siguiente, llegó con una chaqueta impermeable usada que había comprado en una tienda de segunda mano con dinero que debería haber gastado en cigarrillos. «Te la ves mejor que yo», mintió dándosela a Santiago. Santiago sostuvo la chaqueta como si fuera un tesoro. «¿Por qué haces esto?», preguntó con ojos muy abiertos. Andrés no tenía una respuesta preparada. La verdad era complicada. Lo hacía porque este niño le había dado una razón para levantarse cada mañana. Porque en los ojos de Santiago veía a Isabela, porque ayudar a este niño era la única forma que tenía de redimir, aunque fuera una fracción del padre que no había sido. Pero esas palabras eran demasiado pesadas para cargarlas sobre los hombros de un niño. «Porque mereces estar seco», dijo simplemente. Santiago se puso la chaqueta y la abrazó contra su cuerpo. «Mi mamá dice que Dios pone personas buenas en tu camino cuando más las necesitas», dijo en voz baja. «Y creo que tú eres una de esas personas». Andrés tuvo que voltear su rostro, fingiendo buscar algo en su mochila mientras parpadeaba lágrimas. Nadie lo había llamado bueno en años. No se sentía bueno. Se sentía roto, dañado, inadecuado. Pero si este niño veía algo más en él, tal vez, solo tal vez, podría intentar serlo. La transformación no fue solo de Andrés. Santiago también cambió. Comenzó a sonreír más fácilmente, a hacer preguntas sin miedo al rechazo, a compartir sus dibujos. Dibujaba constantemente, paisajes, animales, personas. En muchos de sus dibujos aparecían 2 figuras, un hombre alto y un niño pequeño. Andrés nunca preguntó quiénes eran, pero lo sabía. Carmen, la madre de Santiago, vino un día a conocer al voluntario que su hijo no dejaba de mencionar. Era más joven de lo que Andrés esperaba, tal vez 30 años, con el cansancio de alguien que cargaba el peso del mundo en sus hombros. «No sé qué le ha dicho o hecho», le dijo con lágrimas en los ojos, «pero Santiago es diferente desde que lo conoció». «Ríe más, habla de usted como si fuera...». Se detuvo buscando las palabras. «Como si fuera lo que siempre quiso». Andrés no supo qué decir. «Él me está ayudando a mí más de lo que yo lo ayudo a él», admitió, y era la verdad más honesta que había dicho en años.
2 meses después de ese primer encuentro, Andrés recibió una llamada que hizo temblar los cimientos de su frágil recuperación. Su ex esposa había encontrado su número. Isabela, ahora de 8 años, quería conocerlo. Había estado preguntando por él, diciendo que perdonaba sus errores, que solo quería ver a su papá una vez. La reunión estaba programada para el sábado en un parque neutral, supervisada, una oportunidad que Andrés había soñado durante años. Pero había un problema. Ese mismo sábado, Santiago tenía su primera competencia de ortografía en la escuela. Había practicado durante semanas, memorizando palabras, con la determinación de un soldado preparándose para batalla. Le había pedido a Andrés que fuera, había dicho con voz temblorosa: «Mamá tiene que trabajar, pero si tú estás allí, no voy a tener miedo». Andrés había prometido estar. Había visto la esperanza en los ojos de Santiago. Esa confianza pura que los niños depositan en los adultos que creen que no los van a decepcionar. Ahora tenía que elegir. Su propia hija, la niña que había abandonado por el alcohol, le estaba dando una oportunidad de redención. O el niño que no era suyo biológicamente, pero que se había convertido en su razón de seguir sobrio, que confiaba en él de una manera que no merecía, pero desesperadamente quería honrar. La lógica dictaba la respuesta obvia: sangre era sangre. Isabela era su responsabilidad primaria. Pero su corazón estaba dividido por la mitad. Andrés pasó 3 noches sin dormir. Caminaba por su apartamento, ahora más limpio, con las botellas desaparecidas, reemplazadas por libros de matemáticas y dibujos de Santiago pegados en las paredes. Finalmente hizo lo que nunca pensó que haría. Llamó a su ex esposa y le explicó la situación. «Hay un niño que me necesita ese día», le dijo con voz quebrándose. «No estoy diciendo que Isabela no sea importante, es lo más importante que he tenido. Pero si cancelo a este niño, si le fallo, me convertiré exactamente en el hombre que les falló a ustedes. ¿Podemos cambiar el día?». El silencio al otro lado del teléfono fue eterno. Luego su ex esposa habló y su voz tenía una cualidad que Andrés no había escuchado en años: respeto. El hecho de que estés eligiendo ser responsable con alguien dice más que 1000 promesas. «Cambiemos al domingo». Pero Andrés, no falles a ninguno de los dos. Colgó el teléfono con manos temblorosas y lloró. No de tristeza, sino de alivio de que tal vez, finalmente, estaba haciendo algo correcto. El sábado llegó. Andrés se sentó en las sillas plegables del auditorio de la escuela, entre padres que parecían pertenecer allí de una manera que él no. Cuando Santiago subió al escenario, sus ojos recorrieron la audiencia hasta encontrar a Andrés. Su rostro se iluminó con una sonrisa tan pura, tan llena de fe, que Andrés sintió que su corazón se expandía dolorosamente en su pecho. Santiago deletreó cada palabra correctamente, ganó el 3er lugar, y cuando bajó del escenario, corrió directamente hacia Andrés y lo abrazó con fuerza. «Sabía que vendrías», susurró Santiago contra su camisa. «Le pedí a Dios que te cuidara para que no te pasara nada en el camino». Andrés cerró sus ojos y abrazó a este niño que había orado por él sin que él supiera, que tenía más fe en él de la que él tenía en sí mismo. «Nunca voy a fallarte», prometió, y por primera vez en su vida adulta sintió que era una promesa que podría mantener. El domingo, Andrés conoció a Isabela en el parque. Ella era hermosa, tímida, con los ojos de su madre pero su nariz. Se sentaron en una banca mientras ella le mostraba dibujos que había hecho, le contaba sobre la escuela, sus amigas, su gato. No mencionó los años perdidos, no preguntó por qué se había ido. Solo quería estar con su papá, aunque sea por una tarde. «Papá», dijo finalmente, usando la palabra con cuidado como si fuera frágil. «Mamá dice que estás ayudando a otro niño. ¿Es verdad?». Andrés asintió preparándose para celos o dolor, pero Isabela sonrió. «Eso es bueno. Significa que aprendiste a ser mejor.
Tal vez algún día puedas ser mi papá otra vez, pero está bien si practicas con alguien más primero. La sabiduría de esas palabras, viniendo de una niña de 8 años, lo demolió. Le habló de Santiago, de cómo un niño que no conocía le había dado razones para dejar de beber, para levantarse cada mañana, para intentar ser el hombre que debió haber sido años atrás. Isabel la escuchó y luego dijo algo que Andrés nunca olvidaría. Creo que Dios respondió sus oraciones a ambos. Él necesitaba un papá y tú necesitabas recordar cómo ser uno. Los meses se convirtieron en un año. Andrés siguió siendo voluntario en el centro comunitario, siguió ayudando a Santiago no solo con tareas, sino con la vida. Le enseñó a andar en bicicleta en el estacionamiento del centro, usando una bici donada que repararon juntos. Le enseñó a afeitarse la incipiente pelusa de su labio superior cuando Santiago llegó a esa edad incómoda. Le enseñó que está bien llorar, que los hombres de verdad no esconden sus sentimientos, sino que los enfrentan. Carmen eventualmente le permitió llevar a Santiago a la pizzería los viernes, una tradición que Santiago guardaba como un tesoro sagrado. Andrés comenzó a asistir a los partidos de fútbol de Santiago, a las funciones escolares, a los momentos pequeños que construyen una vida. No era el padre biológico de Santiago, nunca lo sería, pero se convirtió en algo igual de valioso. Un padre elegido, puesto en su camino por circunstancias que ninguno de los dos podía explicar completamente. Isabela también regresó a su vida, gradualmente. Visitas supervisadas se convirtieron en tardes de sábado, luego en fines de semana ocasionales. Ella y Santiago se conocieron eventualmente. 2 niños unidos por el hombre roto que ambos habían ayudado a reconstruir. Se hicieron amigos, compartiendo al hombre que había aprendido que ser padre no era perfección sino presencia, no era sangre sino elección. 3 años después de esa primera oración desesperada de Santiago, el niño tenía 11 años y Andrés estaba completamente sobrio, trabajando de nuevo como ingeniero, viviendo en un apartamento mejor, pero nunca demasiado lejos del barrio donde todo había cambiado. Una noche, después de ayudar con tarea de álgebra, Santiago le hizo una pregunta que había estado guardando. Andrés, ¿crees que Dios escuchó mi oración? Andrés pensó en su respuesta cuidadosamente. Creo que Dios escuchó la oración de ambos, dijo finalmente. Tú pediste un padre y yo pedí una razón. Resulta que eras la respuesta a ambas oraciones. Santiago sonrió, esa sonrisa que nunca dejaba de sorprender a Andrés con su pureza. La señora Morales en la escuela dice que Dios no siempre te da lo que pides, sino lo que necesitas. Yo pedí un papá y me dio uno. Tú no sabías que necesitabas un hijo, pero igual te dio uno. Esas palabras se quedaron con Andrés mientras caminaba a casa esa noche bajo un cielo estrellado similar al de aquella noche de octubre, cuando 2 raciones habían subido desde apartamentos rotos en el mismo barrio. Había entrado a ese centro comunitario esperando tal vez encontrar un propósito pequeño, una distracción de su vida arruinada. En cambio, había encontrado salvación en la forma de un niño con zapatos rotos y fe inquebrantable. No había sido fácil. Hubo recaídas, noches donde el demonio del alcohol susurraba promesas de olvido, pero cada vez pensaba en Santiago esperándolo, confiando en él, creyendo que era mejor de lo que él mismo creía. Y cada vez esa imagen era suficiente para resistir. La historia de Andrés y Santiago no era de milagros obvios o intervenciones divinas espectaculares. Era más silenciosa que eso, más humana. Era sobre 2 personas rotas, encontrándose en el momento exacto en que ambos necesitaban ser encontrados.
Era sobre un niño cuya fe era tan simple y tan poderosa que movió el corazón de Dios a colocar un hombre destruido en su camino y sobre un hombre cuyo amor por un niño que no era suyo lo salvó de ahogarse en su propio fracaso. Años después, cuando Santiago se graduó de la universidad como el primer en su familia en hacerlo, Andrés estaba en primera fila. Carmen lloraba a su lado. Isabela aplaudía al otro y cuando Santiago subió al escenario para recibir su diploma, miró directamente a Andrés y señaló hacia él. Este es el hombre que me ayudó a llegar aquí. Después de la ceremonia, mientras posaban para fotos, un reportero del periódico local se acercó, intrigado por la historia. «¿Entonces usted es su padre?», le preguntó a Andrés. Antes de que Andrés pudiera responder, Santiago intervino. Él es la respuesta a mi oración. Eso es más que un padre. Es lo que Dios me envió cuando más lo necesitaba. El reportero no entendió completamente, pero Andrés sí. Entendió que a veces Dios responde oraciones de formas que nunca anticipamos. No envía ángeles ni produce milagros cinematográficos. A veces envía personas rotas para sanar a otras personas rotas, niños para salvar a hombres perdidos, fe infantil para restaurar esperanza adulta. Esa noche, Andrés volvió a arrodillarse, pero esta vez no en derrota, sino en gratitud. «Gracias», susurró en la oscuridad, «por escuchar a un niño cuando yo dejé de saber cómo orar. Gracias por no darme lo que merecía, sino lo que necesitaba. Gracias por Santiago». Y aunque no hubo respuesta audible, Andrés sintió lo que solo la fe puede sentir. La presencia de algo más grande, algo que había orquestado un encuentro entre un niño que oraba por un padre y un hombre que necesitaba una razón para ser uno. La historia de cómo un niño oró y Dios respondió no terminó con un final perfecto, donde todos los problemas desaparecieron. Carmen seguía trabajando duro, Santiago enfrentaría desafíos, Andrés lucharía contra sus demonios algunos días. Pero ahora lo hacían juntos, una familia elegida, construida no sobre perfección, sino sobre presencia, fe y el milagro silencioso de dos oraciones respondidas con un solo encuentro.